Buenas tardes a todos. Estoy muy agradecida, es un honor muy grande para mí estar aquí, tener la responsabilidad de dar comienzo a estas jornadas. Quiero expresar especialmente mi agradecimiento a Andrés por haberme comprometido a estar aquí con ustedes, y como él bien recordaba, algún tiempo atrás parecía casi imposible que Cárcova y yo estuviéramos aquí hoy, de tal manera que doblemente agradecidos a todos y especialmente a Andrés. Cuando fui convidada a hablar acerca del papel del juez en la obra de Shakespeare, me sentí bastante preocupada. Como verán, y leeré, prometo leer de vagar para ser comprendida, finalmente elegí como título de mi conferencia El juez Hamlet, y ya verán por qué. Los óculos son imprescindibles con lentes cuando uno tiene algunos años. No soy una experta en Shakespeare, apenas una lectora que desde la adolescencia fue y volvió sobre alguna de sus obras, guiada más por preferencias que por devaneos intelectuales, de esos que exigen que una siempre conozca a los clásicos. No es mi caso. Hay obras de Shakespeare, no todas, que me apasionan. Macbeth, El Rey Lear o La Tempestad. También Otelo. Y después Hamlet. Me asustan los anacronismos, por lo que no estaba dispuesta a transcribir alguna frase aislada, sacarla de contexto y colocarla como epígrafe para enhebrar luego un par de reflexiones sobre el papel del juez y el lugar que los jueces ocupan en nuestros tiempos. Temas sobre los que llevo años escribiendo y dando batalla por transformar. Si hubiera tiempo, cuando haya cumplido el cometido que tengo por delante, podemos hablar un poco de esto. Al menos en la Argentina están sucediendo algunos episodios que muestran al desnudo lo que es hoy el Poder Judicial y por qué hay tan buenas razones para pelear y producir cambios. Pero insisto, no voy a ceder a la tentación y procuraré cumplir con la tarea que me fue encomendada. Convocada a hablar acerca de Shakespeare el juez, volví a leer El Mercader de Venecia, sobre el cual había presentado un texto en una jornada de Derecho y Psicoanálisis en el año 2007 en Curitiba, Medida por Medida, Las Alegres Comadres de Windsor, El Rey Lear, y no sé muy bien por qué Hamlet. La primera impresión fue que a Shakespeare no le preocupaba demasiado la justicia y el derecho, ni tenía una elevada opinión de los abogados o de los jueces. Cito, dice Lear: se puede ver cómo va el mundo sin tener ojos, mira con los oídos, ve cómo ese juez maldice a ese pobre ladrón, un leve susurro cambia los papeles. ¿Y quién es el juez y quién es el ladrón? ¿Tú has visto algún perro guardián ladrar a un mendigo? Y el pobre hombre huye. Ahí tienes la imagen perfecta de la autoridad. Al perro lo obedece. Otra. Cubre el crimen con oro y la espada de la justicia se quebrará contra él sin mellarlo, pero cubre con andrajo y un pigmeo y lo atravesará con una simple paja. El bufón, también en El Rey Lear, dice: entonces, es como la defensa de un abogado que no cobra. Si se hace por nada, ¿podrías hacer algo de la nada? En La Fierecilla Domada, Triaño señala: actuad como los adversarios en derecho, luchad ferozmente, pero comed y bebed como amigos. Y en Hamlet dice, mirando la calavera: aquí hay otra. ¿Por qué no podría ser la calavera de un abogado? ¿Dónde están ahora sus excentricidades y sus vilezas, sus litigios, sus títulos y sus trucos? ¿Por qué soporta ahora que este villano grosero le golpee contra la pared con una pala sucia sin protestar por el daño?
Llegados a este punto me preguntaba, ¿cómo cumplir el compromiso y hablar en este encuentro? Dejé por unos días a Shakespeare y caí en Borges. De un clásico a un autor contemporáneo reconocido universalmente, lo mío era casi un acto de puro masoquismo que acrecienta la angustia. En El héroe y el traidor dice Borges, que la historia hubiera copiado a la historia ya era suficientemente pasmoso. Que la historia copia a la literatura es inconcebible. Y agrega, en otro párrafo, Patrick fue ultimado en un teatro, pero de teatro hizo también la entera ciudad, y los actos fueron legión, y el drama, corroborado por su muerte, abarcó muchos días y muchas noches. Y recuerdo otro texto mínimo de Borges que, o casualidad, titula Macbeth. Maté a un rey para que Shakespeare urdiera su tragedia. Nuestros actos prosiguen su camino que no conoce término. ¿Es que ciertos actos del mundo solo cobran sentido como inspiración literaria y en ese momento? Las relaciones entre teatro y derecho, entre derecho e historia, ocupan buena parte de los estudios que genéricamente agrupados se denominan derecho y literatura. En la literatura, como en el derecho, se cruzan ficción y verdad. Son juegos distintos que, sin embargo, cuando se montan unos sobre los otros, producen efectos insospechados. En cierto modo, estructuran otro discurso, un nuevo juego en el que no es fácil reconocer el juego del derecho sobre el cual estamos acostumbrados a reflexionar. Algunas ficciones tienen la posibilidad de crear un clima de verdad. Es más, quizá la verdad no sea sino ese clima provocado por ciertas ficciones. La primera sensación que se percibe al hablar de las ficciones es la de encontrarnos envueltos en una atmósfera de misterio, en un universo, en una nube, en un color, un nombre, una campana, que son algo más porque forman clima. El clima, la atmósfera, es lo propio de la ficción y también de la verdad. La ficcionalidad, señala un crítico literario como Jonathan Fuller, refiere tanto a situaciones y a personajes cuando al lugar de la enunciación, a los pronombres, a los adverbios. También esa ficcionalidad conlleva el problema de la verdad. Cuando uno se pregunta qué dice una obra literaria acerca de la realidad, esa referencia al mundo no es tanto una propiedad de los textos literarios, sino más bien una función de la interpretación. Cuando se quiere, propone el propio Fuller, interpretar Hamlet, deberemos decidir si creemos que trata de los problemas de los príncipes. ¿Se escucha? De los problemas de los príncipes daneses, o bien del dilema del hombre del Renacimiento que experimenta cambios en la concepción del yo, o si quizás habla de las relaciones en general de los hombres con su madre, o tal vez afronta la cuestión de cómo una representación, incluyendo una representación literaria, afecta la manera en que damos sentido a nuestra experiencia. Hay referencias a Dinamarca a lo largo y a lo ancho de la obra, pero eso no significa que hay que leer Hamlet como una obra sobre Dinamarca. Esa es una decisión interpretativa. El derecho no se cristaliza significativamente en el momento de su creación, ni tampoco su sentido se completa cuando es aplicado. El derecho produce sentido al circular, una multiplicidad de sentidos abiertos y cambiantes. Hay importantes analogías entre el derecho y el teatro, en la dinámica entre el texto y la escena. La ley, como el guión de una obra de teatro, propone directivas para la puesta del texto, pero es más
que una sucesión de normas y disposiciones. Como en el teatro se trata de recrear el sentido significativo del texto. La reconstrucción de sentido es al mismo tiempo producción de sentido en la que muchos participan en escenarios diversos ante públicos variados. Todos intervenimos en la resignificación del texto. El actor cuando dibuja su personaje y el director cuando organiza y distribuye los énfasis, los planos, las luces, pero también el público cuando se identifica con la propuesta o la rechaza, y el escenario donde se representa el texto. Lo cambia el sentido. A ver, ahora se escucha mejor. Desde el discurso del derecho, un acontecimiento social no es lo mismo que una sucesión de hechos, y esta distinción abre un abanico de significados posibles. Las preferencias hacia alguno de ellos, o los modos a través de los cuales unos se impongan sobre otros, dependerán en parte de la estructura discursiva, pero en buena medida de las hegemonías instaladas, aunque no siempre sean reconocibles en el propio derecho o en el entramado social. En el discurso jurídico es tan importante el papel de quienes lo enuncian desde la autoridad como el de aquellos que se lo apropian al consumirlo. El derecho está siempre construyéndose. Cada escenario, cada público resignifica en el texto, a veces de manera imprevisible. Como en el teatro, el espectáculo del derecho no es entendido en cada representación como lo espera el director, o el legislador, o el propio juez. Hay margen para los malentendidos, para las reacciones inesperadas, para el sobreentendido desconcertante. El azar, las sorpresas, el interlocutor, que nunca fue pensado como el otro al cual se dirigía el mensaje y que de pronto, sin aviso, irrumpe y transforma el sentido de la acción y de la palabra. En el mismo sentido, en un texto de Cárcova se apunta que puede encontrarse una propuesta de este estilo en Viking y Levinson cuando comparan el derecho con las denominadas performing arts o artes performativas. En ese registro ubicas, por ejemplo, a los guiones cinematográficos, a las obras teatrales, a las partituras musicales y también a las constituciones. Para actualizar cualquiera de esas estructuras se necesita, claro está, de los creadores, guionistas, autores teatrales, músicos, legisladores, de los intérpretes, directores de cine o teatro, actores, ejecutantes, operadores jurídicos y en especial jueces. Y por último, quizá y de manera principal, de una audiencia que interactivamente disciplina a los intérpretes mediante aplausos, críticas y reprobaciones. Los autores piensan la audiencia como constituida no solo por individuos, sino también por redes sociales que producen y reproducen retóricas de persuasión en la tarea social de generar sentido. Pues bien, si hay un vínculo tan estrecho entre teatro y derecho, y el escenario jurídico es, parafraseando a Borges, la ciudad entera, donde el drama se vive y la muerte se sufre por muchos días y muchas noches. Y la clave de ese vínculo hay que buscarla en la representación. Entonces, en la forma de representación, el juez es el gran protagonista. Llegada a este punto, las citas de Shakespeare que había guardado y dos escenas de Hamlet, la revelación del padre como el espectro y la actuación de los cómicos ante la corte cobraron una significación nueva. Me dije, elijo trabajar con Hamlet como juez, o mejor, con un juez que se inspira en Hamlet. Ese material habilita una recreación de Hamlet como un juez que hace de la venganza justicia. Hamlet es apenas la tragedia de la venganza que solo finge ser.
es el teatro del mundo, dice Harold Bloom. Me anticipo a lo que pueden estar pensando. Si no me equivoqué, si no estoy errado, la justicia, el juez y no la venganza debía ser el eje de mi conferencia. Si tienen un poco de paciencia, voy a tratar de demostrarles que no me equivoqué. Harold Bloom define a Hamlet como el héroe de la conciencia occidental, que a lo largo de la tragedia va revisando su personalidad y cambiando, sustituyendo el proceso de venganza. Y dice más, dice que la realización más shakespeariana de Nietzsche es puro Hamlet. Solo podemos encontrar palabras para lo que ya está muerto en nuestros corazones, de manera que hay una especie de desprecio en todo acto del habla. En versión Bloom, Hamlet es un moderno que pertenece a la modernidad. Es la conciencia que va y viene sobre sí misma. Es un escéptico y casi un nihilista más que un melancólico. Juega con la hipocresía de los otros y con la propia. Busca la verdad, pero sabe que no encontrará en ella ni un poco de felicidad. Se enreda en las ficciones y es y no es el hijo perseguido por el mandato paterno y un joven desesperado por huir de él y olvidar los conflictos familiares y la disputa del poder que lo envuelve. Un asesino que planea el crimen y un príncipe desdichado que no se permite amar. Un loco perdido que no cree en nadie o un farsante excepcional que confunde a cualquiera que se le atreva. En una brevísima biografía de Shakespeare que Borges incluyó en una de sus obras, en El Hacedor, dice que Shakespeare instintivamente ya se había adiestrado en el hábito de simular que era alguien para que no se descubriera su condición de nadie. En Londres encontró la profesión a la que estaba predestinado, la de actor, que en un escenario juega a ser otro, ante un concurso de personas que juegan a tomarlo por otro. Las tareas histriónicas le enseñaron una felicidad singular, acaso la primera que conoció, pero aclamado el último verso y retirado de la escena el último muerto, sentía que la realidad recaía sobre él y volvía a ser nadie. Continúa Borges. La historia agrega que antes o después de morir se supo frente a Dios y le dijo: yo, que tantos hombres he sido en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó desde un torbellino: yo tampoco soy. Yo soñé el mundo como tú soñaste tu obra, mi querido Shakespeare, y entre las formas de mi sueño estás tú, que como yo eres muchos y nadie. Atrapada entre Borges y Shakespeare, sentía que estaba cada vez más al borde del abismo. Y en ese instante decidí abandonar el derecho y hacer literatura, y escribir lo que sigue en forma de un cuento, que comienza de este modo. Lo despertó el teléfono, miró la hora y se sorprendió. Eran las 10 de la mañana, estaba vestido y sentado frente a la televisión encendida. Le dolía la cabeza y la luz gris y fría completaban un cuadro del que no quería formar parte. Miró alrededor, vio la botella de vino vacía y la copa caída sobre la alfombra. No quiso recordar. Mala noche y peor despertar. ¿Quién llamaba? Contestó sin levantarse. Escuchó una voz que le decía: ¿dónde estás? Te necesito ya. Esperó un momento y respiró hondo. Era Horacio, su amigo, el secretario del juzgado. ¿En cuánto llegás? No alcanzó a terminar la frase. No tardes. Te necesito y pronto. La ducha ayudó algo. Prefirió no mirarse en el espejo, se puso el primer traje que encontró y salió.
En la esquina tomó un café y lo distrajo el noticioso de la televisión siempre encendida. El locutor decía: habría nuevas pruebas en el caso de Ballesteros. Apuró el paso. Ese caso era suyo. Muerte dudosa. Horacio lo esperaba en su despacho y sin decir palabra le acercó un móvil, un celular. Lo oyó. Hijo, no le creas. Me estoy muriendo, pero no me suicidé ni fui un accidente. Fueron ellos. No me abandones. Nada más. El resto es silencio, murmuró sin saber por qué. Horacio continúa. Lo trajo Ignacio, el hijo mayor de Ballesteros. Escuchó el mensaje en el aeropuerto cuando volvía de París a Buenos Aires para estar en el entierro. Quiere verte. Quiere ver al juez, agregó Horacio. Había asumido el cargo hacía unos meses, menos de lo que le había llevado ganar el concurso y ser nombrado. Siempre quiso llegar a ese lugar. Se lo había prometido cuando, siendo apenas un niño, su abuela Julia lo había abrazado fuerte y susurrado: papá no volverá. No quería ver al hijo de Ballesteros, que como él buscaba la verdad de lo ocurrido. Ni la facultad, ni los años trabajando en tribunales, ni la cátedra de procesal penal lo habían preparado para enfrentar la ausencia, ni para apaciguar el dolor, la furia que todavía lo asaltaban cuando, como anoche, como tantas noches, soñaba con su padre, un militante desaparecido en los años 70. Tenés que recibirlo, decía Horacio. El mensaje confirma tu sospecha y vuelve la investigación a cero. Debes darle la audiencia, sos el juez. Horacio insistía y lo miraba entristecido, entendiendo mejor que nadie, mejor que él mismo, que el duelo no había concluido. Hizo un gesto mínimo de aceptación y se sentó en el escritorio. Repasó el informe policial, las declaraciones de la mujer y del hermano del muerto y las de otros testigos. 2 días atrás habían cenado en su casa varios amigos y los socios de la empresa que Juan Ballesteros dirigía con mano férrea. Pasada la medianoche, todos se habían ido menos Irene, la esposa. 2 horas después, según dijo ella al hacer la denuncia, se despertó. Como no lo vio durmiendo a su lado, fue a buscarlo. Lo encontró caído junto al sillón en el que acostumbraba leer cada noche. Llamó desesperada a su cuñado Esteban, quien volvió de inmediato. El médico forense que había hecho la autopsia era un viejo conocido, un hombre de pocas palabras y de una prolijidad que todavía le sorprendía. Había hablado con él el martes porque el golpe en la cabeza, eso le dijo, no era la causa de la muerte. Ciertamente había sufrido un infarto, pero Ballesteros no tenía antecedentes cardíacos, llevaba una vida ordenada, apenas bebía, jugaba al fútbol y corría varios kilómetros cada día, pese a sus 60 años largos. Todavía el cuerpo estaba en la morgue y el doctor Cáceres le había prometido que en 48 horas completaría el informe. Hoy es jueves, pensó, mientras estrechaba las manos del hijo de Ballesteros, Alejo, un joven alto y delgado de su edad, con enormes ojos negros que lo miraban fijamente. Necesito saber qué pasó. Necesito que usted oiga a mi padre. Amaba la vida, estaba sano y pensaba que el suicidio era una cobardía. Algo muy oscuro cayó sobre él y debe hacer algo. Impresionaba su serena indignación y el tono de su voz. El juez, por un instante, creyó que hablaba con Hamlet y recordó que esa era la película que estaba viendo la noche anterior y de inmediato volvió al encuentro en la torre, en el castillo. Hamlet dice: debo verlo, el espíritu de mi padre, sospecho alguna infamia. Si se ha cometido un crimen, todos lo sabrán, aunque se use la tierra entera para taparlo. Y el espectro le responde: no opines ni me compadezcas.
Solo escúchame con atención. Podría revelarte una historia que te desgarraría. Debes vengar entonces mi asesinato. Sé que circula un informe acerca de mi muerte. Dicen que una serpiente me mordió en mi jardín mientras reposaba, pero debes saber que esa serpiente lleva hoy mi corona. Hamlet, estaré aquí primero para escucharte y después para vengarte. Juro no olvidar. Borraré todo lo que he aprendido, las imágenes del pasado, y solo tu orden vivirá en mi corazón. El mundo está desquiciado y el destino quiere que sea yo quien deba arreglarlo. El juez sintió que él era Alejo, como que Alejo era Hamlet, y también quería vengarse. Si Alejo supiera hasta qué punto lo entendía, que hubiera querido ponerse de su lado como un hermano algo mayor, pero no era posible. El personaje que le tocaba representar era el del juez, y apenas podía hacer justicia, reflexionó con una mezcla de ironía y amargura infinita. Horacio intervino en el momento en que ya no tenía respuesta alguna, entrampado en sus viejas e irreparables desdichas. Propuso una nueva reunión para el día siguiente y acompañó a Alejo. El juez respiró hondo, llamó al doctor Cáceres y cuando obtuvo su respuesta volvió a Hamlet. Para averiguar la verdad, el príncipe montó una ficción ante la reina y su madre, el nuevo rey, su tío Claudio y toda la corte. Como en el teatro, el mundo del derecho está plagado de recursos que permiten actualizar el pasado. Lo ocurrido vuelve a suceder en el presente y los participantes de ayer, vivos o muertos, son traídos al escenario para contar su verdad. Llamó al secretario y le ordenó: una inspección ocular en la casa de Ballesteros mañana a las 10, y al mediodía reconstruiremos el hecho. Prepara la resolución y las notificaciones. Quiero que la mujer y el hermano de Ballesteros estén presentes, y también Alejo. Luego le puso la mano en el hombro y recitó con voz grave, recordando Hamlet: la magia de la escena es capaz de conmover a los culpables y de hacer confesar a los asesinos. Haré mañana que los actores representen algo parecido a la muerte de mi padre. Observaré el rostro de mi tío y bastará un sobresalto para que sepa a qué atenerme. La expresión de Horacio le provocó la primera sonrisa del día. No te preocupes, le dijo. Estoy tan loco como Hamlet y por tanto más cuerdo que nunca. No me confundo. Esto no es el sino ni el trámite judicial que llevaremos adelante, es la ratonera. Pero aquí, como en Dinamarca, algo está podrido. Soy parte en la escena del crimen y en el deseo de venganza, pero mi papel en esta obra es otro. No importa lo que querría hacer, sino lo que diga y lo que haga. Y eso lo dirá y lo hará el pueblo. Te aseguro que mi identificación con el hijo de Ballesteros no me llevará al desvarío. Alejo, lo comprendo tan bien, sueña con la venganza. Yo en sustitución puedo darle justicia, averiguar lo ocurrido, convertir las sospechas que lo desesperan en pruebas incriminatorias y llevar a los culpables a juicio. No sé si una sentencia le permitirá soportar mejor la muerte del padre y vivir en paz, pero es cuanto puedo hacer y es lo que desearía para mí. Se volvió hacia Horacio en voz baja y recitó: mi buen amigo, te encomiendo como lo hizo Hamlet antes de morir. Si en tu corazón fui alguien, afronta con dolor este mundo áspero para contar mi historia. Este es el fin del cuento y solo quiero agregar: el texto que acabo de leer le da la razón a Bloom, que dice: no hay un verdadero Hamlet como no hay un verdadero Shakespeare. El personaje, como el escritor, es un charco de reflejos, un vasto espejo
en el que tenemos que vernos nosotros mismos. Y entonces Hamlet puede encarnar a un juez que ocupa el lugar de la justicia, aunque se sienta un vengador. Hay distancia entre el actor y el personaje, y no importa mucho qué quiere ese actor, sino qué hace el personaje frente al público. El actor, como el juez, juega a ser otro, tantos otros, y cuando deja la escena vuelve a ser nadie. Si Borges tiene razón, lo mismo sucede con Dios y con muchos jueces que son nadie, pero creen que son Dios. Muchas gracias.